El día de hoy les voy a explicar en qué consiste el ensayo triaxial. El ensayo triaxial es uno de los ensayos más utilizados en ingeniería geotécnica para poder determinar el comportamiento de materiales granulares y también los parámetros de resistencia al corte. El ensayo triaxial está dado principalmente en dos modalidades, las cuales están descritas en estos procedimientos de ensayos de la Sociedad Americana de Ensayo de Materiales. La primera modalidad se conoce como ensayo triaxial drenado y está descrita en el estándar ASTM D7181, mientras que la otra modalidad es una modalidad no drenada y está descrito en el estándar ASTM D4767. Ambos estándares los subí a un curso para que los tengan disponibles y los puedan consultar, principalmente considerando todos los detalles del ensayo que no voy a explicar en este video. El ensayo triaxial consiste en lo que aparece en esta lámina a continuación. Las principales partes que las componen son, primero, una celda, que está en la parte central de la imagen, donde se aloja la probeta de suelo que se quiere ensayar. Esta celda es la que es capaz de transmitir el esfuerzo de confinamiento al cual será sometida la probeta durante el ensayo. Como ustedes pueden ver en este zoom, la probeta tiene una forma cilíndrica y está aislada del fluido que está en la cámara por medio de una membrana de látex. Esta membrana impide que exista interacción entre el fluido de la cámara y el fluido intersticial dentro del material granular que se está ensayando. Bueno, esta cámara está montada sobre un marco de carga, el cual permite en la mayoría de los casos generar ensayos a deformación controlada. El pedestal que ustedes ven en la parte inferior, donde está montada la celda, durante la ejecución del test va subiendo. Producto de esto, el pistón que está en la parte superior va generando una fuerza que se aplica verticalmente, axialmente sobre la probeta. Para poder medir la carga que ejerce ese pistón a medida que el marco de carga se va desplazando hacia arriba, existe una celda de carga en la parte superior. Otra característica importante de este test es que el panel de control que ustedes tienen a la derecha nos permite ir monitoreando, primero, la presión del fluido que está en la cámara, que es el que aplica el confinamiento a la muestra de suelo, y por otro lado también nos permite medir los cambios volumétricos que pueda experimentar la muestra cuando el ensayo se está realizando en condición drenada. Todo este proceso está siendo monitoreado constantemente por un sistema de registro, que es lo que ven representado ustedes en el computador de la izquierda. Lo que ven a continuación es un diagrama del ensayo triaxial, donde se muestra la celda con sus distintas componentes, la probeta de suelo que está en la parte central, la membrana que lo aísla del fluido que está en la cámara externamente, el pistón que está en la parte superior y un par de válvulas a cada lado de la cámara. La válvula que está a la izquierda permite controlar la presión de cámara, que es la presión que se mantiene constante durante el test y la que le da el confinamiento a la probeta, que es la que está acá en rojo. La válvula de la derecha es la que nos permite controlar los cambios volumétricos que pueda experimentar la muestra de suelo durante el desarrollo del ensayo. Y les voy a explicar a continuación cómo se hace ese proceso. Para poder realizar un ensayo triaxial se sigue la metodología que está sintéticamente expresada en 8 pasos, la cual parte primero con la confección de la probeta. Existen principalmente dos formas de confeccionar probetas. La primera de ellas
es a través de lo que se conoce como probetas inalteradas, o medianamente inalteradas. Y la segunda es a través de la generación de probetas remoldeadas. Una probeta inalterada es aquella que se construye a partir de una muestra de suelo lo menos perturbada posible del terreno. Generalmente estas probetas inalteradas se tallan, es por eso que aparece ese nombre en la lámina. Se tallan desde un bloque de suelo hasta llevarlo a una forma cilíndrica. Estas probetas generalmente tienen una relación de aspecto de 2:1 entre su altura y el diámetro. Las probetas que se ensayan en el laboratorio de sólidos, que son las que ustedes van a tener acceso una vez que este proceso de aislamiento social termine, son probetas que tienen 10 centímetros de altura y 5 centímetros de diámetro. También tenemos la capacidad de llegar a ensayar con celdas que nos facilita IDEM, probetas de 15 centímetros de altura por 7,5 de diámetro. El tamaño de la probeta generalmente está relacionada con el tamaño de partícula máximo que se quiera ensayar, lo cual quiere decir que el tamaño de 10 de altura por 5 de diámetro es un tamaño lo suficientemente apropiado como materiales tipo arena, arena gruesa. Cuando empezamos a estar interesados ya en tamaños grava, ese tamaño de probeta ya no nos sirve porque es muy pequeño. Ya el ensayo no es representativo de una condición de un material que se puede considerar como homogéneo. La segunda forma de confeccionar probetas es la que yo les comentaba que se denomina remoldeada. Las probetas remoldeadas son aquellas que se construyen a partir del material disgregado. Es decir, yo tomo una muestra de suelo de interés en terreno sin mantener sus características de estructura fábrica, la llevo al laboratorio, lo desintegro las partículas entre sí, las desaglomero y armo una probeta a cierta densidad de interés. Para poder armar esa probeta yo utilizo distintas metodologías, una de ellas es la que les voy a mostrar a continuación, que se utiliza para el caso de arenas. El segundo paso de la metodología consiste en montar esta probeta en el pedestal. El montaje en el pedestal quiere decir que después de haberla confeccionado, yo tengo que rodear esa probeta de alguna manera con una membrana de látex que va a hacer que se independice el fluido de la cámara externo con el fluido interno que pueda tener el material en sus vacíos, en sus intersticios. Para poder fijarla al pedestal se utilizan unos anillos de goma, que son los que se ven aquí en negrito. Estoy subrayando en verde ahora. Se utilizan anillos en la parte, no se ve bien, voy a repetir ese proceso. Acá. En verde en la parte inferior he subrayado unos puntitos negros que representan esas gomitas y también el mismo proceso se repite en la parte superior. De esa manera la probeta queda impermeabilizada para que el agua externa no entre al interior. Es súper importante ese proceso. Entonces una vez que se monta la probeta en el pedestal, se cierra la cámara, es decir, se baja todo este sistema, este cilindro. La cámara consiste en esto que ustedes ven achurado acá, que es un cilindro que usualmente para aplicaciones convencionales es de plexiglas. Plexiglas es un material parecido al acrílico, es acrílico en realidad, lo cual permite que uno pueda ver hacia el interior, un material transparente. Entonces este cilindro se baja y en la parte superior se pone una tapa, digamos, y todo eso se llena de agua, en el punto 3 de la metodología. Entonces se llena de agua y esa agua se le aplica cierta presión, la presión de interés, a través de la válvula que ustedes ven a la izquierda que está subrayada con rojo. El cuarto paso de la metodología consiste en hacer pasar por el interior de la probeta dióxido de carbono, CO2. La idea del dióxido de carbono es que por ser un gas más pesado que el aire, lo desplaza. Entonces si yo conecto la válvula que está a la derecha a un estanque de CO2, abro la válvula y hago que el CO2 pase a través de la muestra, lo que estoy haciendo es desplazar todo el aire con ese CO2. La característica del CO2 es que es un gas que es muy fácil de disolver en agua.
Entonces, la etapa 5 del test consiste en que una vez que uno reemplazó todo el aire del interior de la muestra con CO2, es aplicar a través de la misma válvula agua para poder saturar todos los espacios que vayan al interior de la probeta. Para ayudar a este proceso también muchas veces se utiliza una contrapresión. BP se llama eso. En inglés es back pressure. Esa presión permite ayudar y facilitar el proceso de saturación. Entonces, una vez que uno hace circular agua durante un tiempo, dependiendo de las características del material, materiales que son más gruesos tienden a necesitar menos tiempo de saturación que los que son más finos. Después de un tiempo, uno asegura a través de un procedimiento que la muestra esté completamente saturada. Cuando uno termina de hacer esa verificación, en ese minuto uno es capaz de medir cualquier cambio volumétrico que pueda experimentar la muestra de suelo mediante el fluido que pueda ser expulsado o succionado a partir de la muestra y que pasa por la válvula que está en la mano derecha, en la válvula verde. Esa es la ventaja de saturar la muestra, es que uno ahora puede medir el cambio volumétrico de la muestra con el agua que es impulsado o succionado y expulsado de la muestra. Entonces, una vez que uno genera este proceso de saturación, uno aplica el confinamiento efectivo deseado. ¿Qué quiere decir eso? Que por el hecho de que uno empezó a aumentar la presión interna en la muestra para poder facilitar el proceso de saturación, uno tiene que mantener una presión de cámara, que en este caso está representado por sigma 3, pero que veremos a continuación que no va a ser la notación que utilizaremos. Cuando uno, el sigma 3 o el sigma de cámara, le descuenta la contrapresión, va a tener una presión de confinamiento efectiva. Esa presión de confinamiento efectiva es la que uno establece para cada uno de los ensayos. Y esa presión es la que se mantiene constante a lo largo del ensayo. Una vez que se aplica la presión de cámara, se pasa al paso 7, que es la aplicación del esfuerzo desviador. Es decir, todo este sistema que está montado en una celda de carga comienza a subir. Por reacción, el pistón que está en la parte superior va a comenzar a bajar, ejerciendo una fuerza vertical sobre la probeta, lo cual va a hacer que esta probeta se achate un poco, ¿cierto? Disminuya su altura y a la vez se haga un poquito más gordita. Entonces, a medida que se realiza el test, esto se deforma, se mide la fuerza vertical y producto de esta aplicación de esfuerzo va a comenzar a existir, en el caso drenado, un cambio volumétrico que yo voy a ser capaz de medir a través de la válvula de drenaje de la derecha, que es el punto 8. Lo que les muestro a continuación es parte de los equipos que existen en el laboratorio de sólidos, para que ustedes puedan tener una idea más precisa de lo que podrían eventualmente usar si es que el distanciamiento social se acaba. Primero, en la parte izquierda está un marco de carga. Como yo les comentaba, el marco de carga tiene una base, que es la que estoy señalando aquí en rojo. Esta base es la que va subiendo y la que por reacción hace que la probeta sea cargada verticalmente. Lo que está a la derecha es el panel de control, que es lo que permite controlar, valga la redundancia, la presión de cámara, la contrapresión o BP y la medición del cambio volumétrico. Si yo hago un zoom, van a ver que cada uno de estos cilindritos tiene un nombre distinto. Unos se conocen como C3 y otros como BP. Los que se llaman C3 son los que controlan la presión de cámara y los que se llaman BP son los que controlan la contrapresión. Si además nos fijamos en estos cilindros, ustedes verán que hay una bureta y esa bureta tiene un cierto nivel. Ese nivel está relacionado con los cambios volumétricos que experimenta la probeta, con el agua que entra y sale a lo largo del ensayo. En este caso, el panel permite controlar hasta 3 ensayos distintos. En esta lámina les muestro
tipos de ensayos triaxiales que son menos convencionales que también tenemos en el laboratorio de sólidos. El de la izquierda muestra un triaxial que permite ensayar suelos parcialmente saturados con medición de succión. Es decir, al interior de la probeta no es necesario que todo el material esté saturado, sino que también puede estar en una condición más parecida a la del terreno, con un nivel de humedad distinto a la humedad de saturación. La gracia de este equipo es que permite medir tanto la presión del fluido como la presión del aire. Y de esta forma permite ensayar en una forma más realista. El ensayo que está a la derecha es un triaxial de altas presiones. Y como ustedes pueden notar, la cámara en este caso es mucho más robusta. La cámara ya no es de plexiglas como en el caso de la izquierda, donde uno puede ver hacia el interior, sino que es una cámara de acero. Esa cámara de acero permite llegar a presiones de cámara mucho más altas, que puede llegar en torno a 50 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Los ensayos convencionales que realizamos en el laboratorio de sólidos generalmente llegan hasta presiones de confinamiento de 7 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Es decir, este ensayo triaxial de altas presiones puede llegar hasta casi 10 veces lo que un ensayo convencional. Este ensayo triaxial de grandes presiones solamente permite ensayar muestras hasta 10 centímetros de altura por 5 centímetros de diámetro. Todavía una limitación, pero que se puede extender si es que uno pudiera construir una cámara más grande. ¿Por qué uno estaría interesado en ese nivel de confinamiento tan alto? Porque hay muchos proyectos de ingeniería geotécnica en la cual el suelo está sometido a esos grandes niveles de presión. Por ejemplo, en el caso de grandes embalses o tranques de relave, donde se pueden tener muros de contención de cientos o varias centenas de metros. Lo que aparece a continuación es una lámina donde se muestra el proceso de confección de una probeta de relave integral a partir de material que fue preparado en laboratorio y que fue tallado para poder conseguir una muestra. Lo que tratamos de hacer en esta experiencia es generar en una caja de consolidación, simular el proceso de depositación de relave integral, que sería aquel proceso por el cual se deposita relave en un depósito de relave. Entonces, el relave en general, en su condición natural, se deposita con grandes volúmenes de agua. La cantidad de agua con la cual se mezcla el relave para poder transportarlo es bastante abundante. Por lo tanto, cuando se deposita en terreno, esto parece más bien una sopa. Eso mismo hicimos en laboratorio. En un contenedor hicimos distintas depositaciones de este material. En particular, para este caso, hicimos 2 depositaciones. Entonces, lo que ocurre cuando un material granular está mezclado con mucha agua es que cuando se deposita, el material comienza a sedimentar. La sedimentación hace que las partículas más gruesas primero bajen más rápido, se instalan en la parte inferior, y las partículas más finas que viajan más lento a través del fluido se van depositando en las capas más superficiales. Como ustedes pueden notar en esta lámina de la izquierda, lo que se construyó en esta caja de consolidación son 2 depositaciones, donde la primera tiene un espesor de 5 centímetros en la parte inferior y la segunda tiene un espesor de 8,5 centímetros. Dentro del perfil de suelo se puede notar diferencia producto de la sedimentación, es decir, los materiales más gruesos siempre quedan en la parte inferior y los más finos en la superior. Para poder construir una probeta, lo primero que se hace es extraer un bloque tallado, ustedes lo ven ahí, y ese bloque se empieza a trabajar hasta llegar a una probeta de tipo cilíndrica. Fíjense que la probeta cilíndrica también mantiene las características del material que está en la caja, es decir, tiene 2 capas muy claramente marcadas. Esta es una forma de poder confeccionar probetas en laboratorio que emulan los procesos que están ocurriendo en la naturaleza o en terreno. Por lo tanto, la resistencia y el comportamiento mecánico que pueda tener este material es mucho más representativo de la realidad que otro método de preparación. Este método de preparación, si bien es sintético, pues uno lo está emulando en laboratorio, de todas maneras tiene algo mucho más cercano a la realidad que si, por ejemplo, uno utilizara otro método de confección. Por eso es muy importante que al momento de realizar ensayos triaxiales, ustedes establezcan muy claramente cuál es el tipo
de confección de probeta que están realizando, porque de eso va a depender muchas veces los parámetros mecánicos que obtengan y el comportamiento. Lo que les muestro a continuación es un ejemplo de cómo confeccionar probetas remoldeadas de arena. Como yo les comentaba inicialmente, las probetas remoldeadas son aquellas que se construyen a partir de las constituyentes, las partículas, digamos, en forma separada, no como están en la naturaleza, sino que más bien yo armo una probeta en forma artificial. Entonces, para este proceso, lo que les muestro en esta lámina corresponde a una muestra de arena gruesa. En el primer paso de este proceso, lo que se hace es poner la membrana y fijarla al pedestal a través de estos anillos de goma. Posteriormente, todo esto se encierra dentro de un cilindro que es partido. La gracia del cilindro partido es que me permite abrirlo, partirlo por la mitad y sacarlo. Se le pone una abrazadera. Después, si ustedes son capaces de mirar al interior, ustedes verán el espacio que queda para poder confeccionar la muestra. En la parte inferior de la muestra siempre se pone una piedra porosa que nos permitirá distribuir el fluido que entra o sale de la probeta, para que no exista localización o flujo preferencial de fluido al interior de la muestra. Y se le pone también, como ustedes ven en blanco ahí, un papel filtro, que es para impedir la migración de partículas más finas hacia o dentro del panel de control, lo cual ensuciaría el equipo. Entonces, en la lámina, en la figura del medio, ustedes ven que ya la arena fue puesta en su lugar y en la parte superior se pone una piedra porosa nuevamente para el mismo efecto que en la parte inferior, para homogeneizar el flujo de fluido que entra y sale de la probeta. Cuando uno saca el cilindro partido, lo que uno ve es una muestra como la que está a la derecha, donde ven la arena y además ven que esta está rodeada por esta membrana de látex, que la hace impermeable al exterior. En la parte superior también se coloca un cap, una tapa, que es fijada a través de estos anillos de goma. Lo que ustedes están viendo a continuación es la probeta una vez que se cierra, digamos, se pone la cámara encima, se llena de agua y se comienza con el proceso de saturación. La saturación se realiza con esta manguera que le estoy mostrando aquí en la parte inferior, donde se hace circular agua con cierta presión. A medida que el agua sube por la probeta, en este caso, ustedes van a ver un cambio de coloración, donde el color más oscuro muestra el frente de agua que va subiendo en la probeta. Lo que ven a continuación es cómo queda una probeta una vez que se lleva a su resistencia máxima o se lleva a su estado de falla. Después de haber realizado el ensayo, dado que yo estoy comprimiendo esta probeta, la probeta, ustedes fíjense que se hace más gordita y también un poco más ancha. Es así como luce una probeta después de un ensayo. Ahora les voy a explicar brevemente las dos modalidades más típicas de ensayos triaxiales que existen. La primera de ellas es el ensayo triaxial consolidado isotrópicamente drenado, conocido como ensayo triaxial C/D. Este ensayo consta de dos partes. La primera parte es una consolidación isotrópica y la segunda parte es la aplicación de esfuerzo desviador. Lo que ustedes ven en esta lámina es un cuadrito. Ese cuadrito se conoce como elemento de suelo. Y lo que hace el ensayo triaxial es representar de alguna manera un estado de esfuerzo homogéneo. Es decir, el cilindro en la realidad yo lo puedo representar como este cuadrito, que es un elemento de suelo que va a estar sometido a un estado de esfuerzo homogéneo. Ahora, eso en la realidad no es tan cierto porque cuando uno hace un ensayo triaxial de verdad, con una probeta cilíndrica, esa probeta cilíndrica va a estar sometida a esfuerzos que no son homogéneos. Parte de esos esfuerzos pueden venir, por ejemplo, por la membrana de látex, que aplica distinto nivel de fuerza en distintos lugares dependiendo de cómo se deforme la probeta. Otra fuente de esfuerzo de corte también puede ser la interacción entre la probeta y los caps y el pedestal.
ahí puede existir esfuerzo de roce que hace que no se contabiliza a la hora de interpretar un ensayo triaxial. Entonces cada uno de estos cuadritos representa la probeta y el estado de esfuerzo que está siendo aplicado en cada una de las etapas. La primera etapa que está a la izquierda es la consolidación isotrópica. La consolidación isotrópica consiste nada más que en someter la probeta a un confinamiento efectivo en todas direcciones iguales. Este confinamiento efectivo va a ser la resta entre la presión de cámara y la contrapresión que uno le pone al fluido al interior de la muestra para poder mejorar y acelerar el proceso de saturación. Entonces, cuando uno resta los dos, va a tener confinamiento efectivo. Cuando uno somete la probeta a esta consolidación isotrópica, lo que hace a la vez es medir el cambio volumétrico que experimenta la muestra, producto de que la estoy confinando. En otras palabras, yo estoy apretando la muestra. Esa muestra generalmente tiende a contraerse. Los granos se acomodan y el espacio que hay entre medio de esos granos tiende a disminuir. Como producto de eso, todo el fluido, recuerden que la muestra siempre tiene que estar saturada, todo el fluido tiende a escapar. Si yo mido el volumen de ese fluido, voy a tener una estimación del cambio volumétrico que experimentó la muestra, producto de que le estoy aplicando un esfuerzo isotrópico en todas las direcciones iguales. Ese cambio volumétrico es el que aparece en la lámina como delta vol C. La segunda etapa del ensayo CID consiste en la aplicación del esfuerzo vertical. El esfuerzo vertical no es otra cosa que el que se aplica una vez que el marco de carga comienza a aplicar la fuerza vertical, ¿ya? En otras palabras, este delta sigma va a ser la fuerza vertical que les mostraba en una lámina anterior, dividido por el área transversal. El área transversal de la probeta no es la misma a lo largo del test. ¿Por qué no es la misma? Porque a medida que yo voy cargando axialmente esta muestra, la altura de la muestra comienza a disminuir y también se empieza a engordar la probeta. Lo cual quiere decir que en general el área transversal comienza a aumentar a medida que procede el test. Es decir, si inicialmente yo tenía un área nominal, por decir algo, si tengo una muestra de altura 10 centímetros y de diámetro 5 centímetros, yo voy a tener un área nominal proporcional a ese diámetro, 5 centímetros. Después de aplicar la consolidación isotrópica, yo estoy apretando la muestra, por lo tanto, es muy probable que la muestra se haga un poquito más bajita y también un poquito más gordita, el área transversal ya cambió. Y después, si aplico el delta sigma en la vertical, voy a ver nuevamente un aumento en el área transversal. Entonces, esa área transversal que estoy escribiendo ahí va cambiando a lo largo del test, no es constante. Producto de ese esfuerzo vertical, lo que va a ocurrir es que las partículas al interior de la probeta van a comenzar a reacomodarse. Ese reacomodo va a generar cambio volumétrico. Ese cambio volumétrico, ¿cierto?, que en el fondo es espacio que están ocupando las partículas, lo voy a poder medir a partir del fluido que es expulsado o que es succionado desde el interior de la muestra. Ese cambio volumétrico es delta vol. Ahora, si yo sumo los dos estados de esfuerzo, el asociado a la consolidación isotrópica y a la aplicación del esfuerzo desviador, voy a tener algo como lo que está en la derecha. El sigma B o el esfuerzo vertical va a ser el confinamiento efectivo más delta sigma, y los esfuerzos horizontales van a ser igual al confinamiento efectivo. Por notación, y dado que este es un estado de esfuerzo principal, se considera que el sigma B es el esfuerzo principal mayor, se denomina como sigma 1. Mientras que los esfuerzos horizontales se denominan como sigma 3. El segundo ensayo más popular dentro de los ensayos triaxiales es el consolidado isotrópicamente no drenado, conocido como CIU.
Este ensayo es bastante parecido al anterior, con la diferencia de que durante la aplicación del esfuerzo desviador, yo voy a impedir que la probeta cambie de volumen. Al hacer esto, estoy dejando que el material empiece a generar excesos de presión de poro. ¿Ya? Entonces, la parte 1 de este ensayo es exactamente igual a la anterior. La consolidación isotrópica es exactamente igual. Es decir, la muestra, la probeta, se somete a un confinamiento efectivo, se mide un cambio volumétrico inicial, pero en la parte 2, donde se aplica el esfuerzo desviador, ahora se inhibe el cambio volumétrico, se prohíbe. Y en su defecto se comienzan a desarrollar presiones de poro. ¿Cómo se inhibe el cambio volumétrico? Simplemente por lo que les voy a mostrar a continuación. Cuando les mostré el esquema del ensayo triaxial, les conté que la válvula de la derecha, que está subrayada en verde, permitía entrar y salir fluido de la probeta hacia el exterior. Con la cantidad, si yo soy capaz de medir la cantidad de fluido que entra y sale, voy a ser capaz de contabilizar el cambio de volumen que tiene esta muestra. Pues bien, si yo cierro esa válvula, impido que el fluido entre o salga, eso va a ser equivalente a tener una condición en que el material de la probeta no es capaz de cambiar de volumen. Por más que las las partículas se acomoden, el volumen va a seguir siendo el mismo. Ahora, el problema es que producto de que yo estoy inhibiendo el cambio volumétrico, se van a comenzar a generar presiones de poro. Entonces, para medir esas presiones de poro, yo tengo que poner aquí un transductor de presión de poro. Lo que va a hacer es medir los cambios de presión de poro que se van a generar producto de que yo estoy inhibiendo el cambio de volumen. Entonces, si volvemos a la lámina esquemática, la aplicación del esfuerzo vertical es la misma que en el caso de drenado, con la diferencia de que ahora yo inhibo el cambio volumétrico, es decir, el cambio volumétrico es nulo, pero existe presión de poro, que debo medir a lo largo del test. Si hago el resumen, la síntesis del estado tensional asociado a este ensayo, lo que voy a tener ahora es un esfuerzo vertical efectivo. Recuerden que la definición de esfuerzo efectivo es esfuerzo total menos presión de poro. Entonces, el esfuerzo vertical que yo voy a tener en este test va a ser el confinamiento efectivo más el desviador de esfuerzos delta sigma, pero tengo que restarle la presión de poro que se está generando al interior de la muestra. Entonces, el sigma B va a ser, el sigma B efectivo va a ser el total menos la presión de poro. De la misma manera, los esfuerzos horizontales ahora no son solamente el confinamiento efectivo, sino que también tengo que restarle la presión de poro para obtener el esfuerzo horizontal efectivo. Esa es la principal diferencia entre ambos tests. Ahora la pregunta es, ¿cuándo elijo uno u otro test? Y la respuesta viene dada por la aplicación que yo quiera analizar. Hay muchas aplicaciones en las cuales el suelo es de esperar que se comporte en forma drenada. Por lo tanto, yo hago ensayos drenados para poder determinar el comportamiento y los parámetros resistentes. Sin embargo, hay muchas otras aplicaciones en las cuales el suelo puede responder en forma no drenada. En ese caso, yo necesito tener una estimación más fidedigna de ese comportamiento, por lo tanto, tengo que encargar ensayos de este tipo, no drenados. En general, los materiales más gruesos son más fáciles de ensayar en ambas condiciones, en condición drenada y no drenada. Lamentablemente, los suelos más finos siempre es más complicado una u otro tipo de test. Ambos son complicados. ¿Por qué? Porque los materiales finos tienen permeabilidades más bajas. Al tener permeabilidades más bajas, es muy difícil saturarlos, por ejemplo. El proceso de saturación de la muestra es mucho más lento. Requiere mucho tiempo para poder hacer circular fluido y llenar todos los intersticios con agua. Y por otro lado, cuando hago ensayos drenados,
es decir, sin generación de presión de poros, tengo que aplicar la carga muy lentamente para que efectivamente el agua sea capaz de drenar y de esa manera medir los cambios volumétricos. Y en el caso de la condición no drenada también es complejo, porque si yo pongo un transductor de presión en una zona, es muy probable que las presiones que se están experimentando dentro de la probeta en distintos sectores va a ser muy distinta a la que yo voy a estar midiendo. Por lo tanto, también es difícil de interpretar. Requiere también hacer los ensayos muy lento y cuidadosamente. Para ir finalizando, quisiera mostrarles un ejemplo de cómo lucen resultados de ensayos triaxiales drenados, CID, de un material arenoso. Esta es una arena de relave que está preparada a una densidad relativa del 30%. Una densidad relativa del 30%, una densidad baja, por lo tanto es de esperar que el material tenga un comportamiento contractivo. Si no les suena lo que es un comportamiento contractivo, les recomiendo que vayan a revisar las clases de corte directo donde explico cuáles son las características de un comportamiento contractivo y las de un comportamiento dilatante. Este material en cuestión, dado que tiene una densidad relativa baja, se comporta en forma contractiva. Los gráficos que aparecen acá, en la vertical, corresponden a el desviador de esfuerzos dividido en 2, que es el delta sigma vertical aplicado, dividido en 2. Esta es una notación que les voy a explicar en clases más adelante. Y la deformación axial, que es epsilon A, que es el cambio de altura, partida por una altura inicial, una altura de referencia. Esto se denomina generalmente o epsilon A o epsilon 1 también, dependiendo del libro que ustedes consulten. Y lo que ven acá son resultados de 3 ensayos triaxiales a distintos niveles de confinamiento efectivo. 1, 2 y 4 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Como ustedes pueden notar, el material que está más confinado es el que tiene más resistencia al corte. Y también, como es un material que está suelto, tiene un comportamiento contractivo, en la cual las curvas tensión-deformación tienen una forma más o menos parabólica. Crecen monótonamente hasta su resistencia máxima. Por último, para finalizar, una nota con respecto a las deformaciones en el ensayo triaxial. Lo que generalmente se mide en el ensayo es la deformación axial, que ya les comentaba. Se expresa como epsilon A, que es el cambio de altura partido por una altura de referencia inicial. ¿Ya? Recuerden que la altura inicial no es siempre la nominal, sino que a veces, bueno, hay que corregirla por la consolidación isotrópica. Y el cambio volumétrico, o la deformación volumétrica. La deformación volumétrica es el cambio de volumen partido por un volumen de referencia. Esas son las dos cantidades que se miden durante el ensayo. La deformación axial se mide con un dial. Yo hago generalmente ensayos a deformación controlada. Conozco exactamente el nivel de deformación que estoy imponiendo. Y por otro lado, ya con este fluido que entra y sale de la probeta, yo soy capaz de medir el cambio volumétrico. Con la expresión que está ahí primero, yo puedo determinar la deformación horizontal, simplemente despejando. En este caso es la deformación volumétrica menos la deformación vertical. Aquí le puse axial, pero lo mismo que vertical, dividido por 2. Si quisiera medir la deformación por corte, lo único que tengo que hacer es restar la deformación vertical o axial menos la horizontal. Entonces con esta explicación doy por terminada la clase de hoy. Si tienen dudas, pueden consultarme, revisen este video, la información que les voy a subir, las láminas. Si es que aún así tienen dudas, me pueden contactar al email, podemos concertar una reunión, o la próxima clase del día jueves 2 de abril, me parece, también podemos comentar si es que quedan algunas dudas al respecto. Esta materia no es fácil para nada, esto es una primera aproximación al problema. A medida que vayamos viendo
los detalles, van a ir comprendiendo algunas cosas que a lo mejor no quedan claras en este momento, pero que con el tiempo se le va a ir facilitando. Voy a subirle también una lectura complementaria que aparece en el libro de Villalobos. Ya le subí parte de eso para que pudieran entender un poco mejor el ensayo de corte directo. Ahora voy a extraer la parte relacionada con triaxial y se las voy a subir para que lo puedan leer también. Eso sería todo por ahora. Y que estén muy bien, cuídense harto, no salgan de sus casas y nos vemos la próxima clase.